Primero que nada, muchísimas gracias por darnos otra vez un poco de tu tiempo para platicar. Ya sabes que siempre es un gusto poder tenerte aquí en el canal. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con algo que ha estado siendo tendencia por ya bastante tiempo. Yo creo que los que éramos fans de él, a lo mejor para los que no pudimos quizá ir a los conciertos, esto es lo más cercano de experimentar eso. Y pues la película de Michael. Te ha tocado darle voz nuevamente al rey del pop. Ya tenías historia con él en algunos proyectos, pero ahora te tocó en esta película biográfica. ¿Cómo es que llega el papel a ti? Pues efectivamente, como ya mencionas, o sea, afortunadamente lo había doblado como en algunos documentales y también en esta cuestión de como personaje en algunos proyectos, pero nada tan memorable o tan grande como su biopic. Y pese a lo que muchos piensan, porque me lo han preguntado de que, pues entonces fue pase directo para doblarlo. No fue así, sino también hice casting, es decir, prueba de voz con algunos compañeros para que el cliente, en este caso Lionsgate y Universal, me escucharan y pues dijeran sí o no. Y afortunadamente dijeron que sí. Y pues yo bien contento de justo prestarle mi voz nuevamente a este super ícono de nuestra cultura pop. Ya no soy un niño, Quincy. Pues aquí te quería preguntar también sobre la manera en que encontraste, digamos, la voz de Michael, porque Michael tiene una voz pues muy particular, ¿no? Una forma muy particular de hablar. Rara vez veíamos que hablaba con un tono de voz mucho más grave en videos quizá de él, pero generalmente siempre lo hemos escuchado con esta voz calmada, dulce. ¿Cómo es que tú llegas, digamos, a la construcción de esta voz para la versión en español? Primero que nada, fue como que en distintas facetas, como mi acercamiento hacia el personaje. La voz no me era completamente ajena, para empezar, porque ya lo había doblado previamente, tanto como personaje como, por decirlo de alguna forma, en carne y hueso, ¿no? Sin embargo, cuando supe que Jafar Jackson iba a ser quien lo caracterizara en la película, primero lo que hice fue como verlo físicamente a él como era, y ya que lo vi, dije, bueno, no sabía cómo él iba a abordar la voz, puesto que no había videos al respecto, solamente había imágenes de él regadas por todo internet, pero no de cómo iba a caracterizar su voz. Y algo que me es muy importante mencionar es que, bueno, no sé si algunos lo sepan, está esta leyenda urbana, que en realidad yo creo que sí es muy cierto, más que leyenda, de que en realidad no era la voz real que tenía Michael, sino que era una voz que él había como creado, porque de repente en ciertas entrevistas, en algunos momentos cuando canta o incluso en algunos conciertos, deja de ver como ciertos vistazos de que su voz era un poquito más grave y que esa voz, por cuestiones psicológicas, por cuestiones mercadológicas o incluso por cuestiones como técnicas vocales para sus interpretaciones, pues la usaba, como dices, muy agudita, muy ligera. Y entonces pues fue como que el camino que yo tomé. Y previamente en el asunto de que arrancó la grabación con el director Arturo Mercado Jr., que fue el encargado de este proyecto, una de las cuestiones a tratar era que íbamos a empaparnos mucho de la información. Bueno, él es muy, muy, muy fan y sabe como que casi el paso a paso de cómo fue la carrera de Michael. Yo la verdad es que sí sabía, pero no al grado en el que ahora ya lo sé. Y entonces me puse a ver muchos videos, muchas entrevistas, mucha información de él, que pues afortunadamente hay un montón. Y entonces ahí como que lo escuchaba y demás. Y también pues con cierto conocimiento de ciertas colocaciones foniatras, porque estoy tomando, todavía actualmente estoy tomando un curso de producción de la voz, en donde digamos que hay ciertas características fisiológicas que uno puede hacer al colocar la voz en ciertos lados, y hacer uso de nuestra laringe, que es parte de nuestro aparato fonador. Y pues eso hizo que mi voz, que de alguna forma no está tan alejada de ese color de voz, pues me fuera o me resultara más sencillo, ¿no? Es decir, como dónde colocarla, anatómicamente hablando, para poder no solamente tener la colocación de la voz, sino dentro de esa colocación, pues irme hacia lo que el personaje esté viviendo, ¿no? Sus momentos tristes, sus momentos alegres, tener toda una exploración actoral, pero dentro de esa colocación. Tengo muchas ideas en la cabeza y siempre están fluyendo. Y creo que eres de los pocos actores que pues lo ha hecho recurrentemente, ¿no? Sí, o sea, sé que hay otros actores que lo han hecho por ahí en alguno o en otro proyecto, pero pues afortunadamente la vida me fue colocando ahí en algo bien curioso, porque pues generalmente como actor de doblaje de repente piensas así de, ay, me gustaría ser a tal, me gustaría ser tal, ¿no? Y de repente a veces sucede, a veces no, pero con Michael fue cayendo prácticamente a lo largo de mi carrera dentro del doblaje de voz, y pues no me lo esperaba, ¿no? Así como que de repente tuve un llamado y pum, era Michael, ¿no? Y luego en otro momento otro llamado y pum, otra vez era Michael, ¿no? Hasta que dije, un momento, aquí hay algo que se está repitiendo, ¿no? Y pues afortunadamente para mí me fueron llamando los directores, que a su vez como que
No sé si ellos investigaban como tal quién lo había hecho previamente, pero fue coincidiendo y fue haciendo como que una cadenita en la que ya de repente no sé en qué momento, un día revisando internet, me doy cuenta de que soy la voz más recurrente sin yo ni siquiera imaginármelo. Y pues ahora con esta película, yo creo que ya ahora ya todo el mundo se enteró. Mamá, yo lo voy a cuidar bien. Te lo prometo. Incluso con este doblaje que lo catalogan como perdido porque se transmitió nada más una vez en Canal 5, el del 25 aniversario de Bad. Afortunadamente una persona pudo grabar fragmentos donde te podemos escuchar, pero sí resulta interesante cómo incluso en ese, pues esperemos que en algún momento Canal 5 se anime a transmitirlo de nuevo y para poderlo escuchar bien. Claro, porque si no queda ahí perdido como Lost Media y etcétera. Eres genial, estás bien, eres rudo. ¿Cómo fue para ti, pues digamos, ya entrar a la prueba de voz? Porque bueno, también grabaste los trailers, ¿no? De la película. Sí, primero fue un teaser donde prácticamente tiene una línea mi personaje. ¿Bajas las luces, por favor? Y luego ya viene el tráiler posteriormente donde ya hay más intervención. Amo a mi familia, pero quiero seguir mi camino. Y en un inicio, solamente con esta primera frase, como que empecé a recibir mensajes como de, oye, ¿vas a hacerlo? ¿No vas a hacerlo? Si eres tú o no eres tú. Algunos sí me identificaban luego así muy rápidamente, otros no tanto. Pero pues yo tenía esta cuestión de que en ocasiones de repente, aunque ya salga el tráiler, aunque llevemos 5 trailers si quieres, no podemos decir previamente por cuestiones del contrato de confidencialidad, sí voy a hacerlo, ¿no? Entonces yo nada más estaba como que pensando en mi cabeza así de, ay, aguántenme, todavía no puedo hablar de eso, no, denme oportunidad, denme chance, ¿no? Porque pues literalmente nos podemos meter en un problema, y en este caso yo no me quería meter en ningún tipo de problema, adelantando cosas que también podían ser que más adelante, como lo menciono en un video, no fuera a caer la maldición del trailer. Sí. Porque dije, capaz de que yo hablo de más, no pase nada y de repente, pum, ya no sea, ¿no? No sé. Entonces, como que quería evitarme todo ese tipo de cosas hasta que literalmente se estrenó la película y entonces ya lo mencioné y justamente pude como comentarlo, ¿no? Ya es oficial, sí es mi voz y ya puedo hablar de ello. Este es su primer trabajo. Quiero que despida a Joseph. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de grabar en esta película? Ay, pues realmente las canciones, o sea, las canciones y los momentos que ocurrió algo muy bonito mientras grabábamos, que realmente pues las canciones yo ya sabía que se iban a quedar en original, siempre se quedan en original o el 99% porque pues son cuestiones que así tienen que ser, pero justo con la ingeniera de audio y el director me dieron oportunidad de mientras yo grababa mis diálogos, como que cuando llegábamos a la parte de las canciones, yo poder verlas, entonces eso me llenaba a mí de cierta energía, de cierto goce, de decir, wow, o sea, estoy viendo como el detrás de cámaras, ¿no? Casi de cómo se hizo esto, aunque en realidad serían pasos o partes que yo podría haberme saltado, puesto que ahí no habla Jafar y entonces simplemente canta y entonces en las canciones como no se iban a tocar, pero me dieron oportunidad de verlas y entonces se me hizo como muy especial porque de alguna forma me contagió de la energía de la película y ya nada más digamos que me faltaba ver la parte de donde está Michael chiquito, que evidentemente lo hizo un niño y fue lo que ya como que terminó de hacer redondo todo el proceso cuando ya la pude ver en el cine ya terminada. Y si no estoy aquí y recibo esas ideas, Dios se las va a dar a Prince. Y también escenas pues con un sentimiento muy grande, escenas muy emocionales, ¿no? Donde lo vemos como por ejemplo el accidente de Pepsi, que lo vemos pues tratando de salir adelante, pero sí ya con un bajón ahí, ¿no? Sí, curiosamente ha sido una de las escenas que más me han escrito, que más me han dicho que les ha gustado. Hace poco escuché un comentario de una amiga que decía, el doblaje no solamente se tiene que sincronizar técnicamente hablando, sino se tiene que sincronizar emotivamente para que el público lo perciba y justo se olvide de que lo que está viendo está doblado. Y en esa parte, lejos de apreciar la actuación de Jafar, de escuchar su ritmo, sus tonos y de replicarlos en español, me quedé pensando y dije, es una persona en este momento, la que estoy viendo frente a mí, que trae toda esta carga de que se quiere desprender de su papá. Al final del día dice, bueno, órale va, voy a hacer ese comercial, aunque realmente no tenía necesidad de hacerlo. Él es una persona que de alguna forma fue muy marcada por su físico, por el papá, porque lo criticaba mucho por lo de su nariz. Y le pasa esto aparte en su cabello, parte crucial de un artista pop, de un ícono pop, que ya, o sea, como para hacer la comparación, justamente ahora que estoy viendo que yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sino simplemente
solamente me refiero al impacto, ¿no? Que de repente para cualquier persona podría decir, bueno, pero hubo una solución. No, pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que su imagen es importante, porque su imagen simplemente habla por él y su cuerpo es cada movimiento que hace Michael es icónico, ¿no? Un giro de cabeza, un giro de pies y demás, sabemos que es él, ¿no? Entonces yo me quedo pensando, no sé, si ahorita para las personas que son, por ejemplo, fans, ahora que en México tenemos aquí a BTS, si a alguien de BTS le pasara lo que le pasó en el cabello, muchos entenderían de los que son fans de ese grupo, qué tan relevante puede ser. Y yo creo que justo en ese momento para Michael y para los que eran fans de Michael, saber que él tuvo este accidente y que aparte no solamente perdió esa parte de su cabello, sino que le llegó literalmente hasta los nervios, su autoestima se fue para abajo, una autoestima que de por sí ya era frágil porque el papá lo tenía súper controlado. O sea, son muchos aspectos psicológicos que justamente él refleja en ese momento y que yo quería que se sintieran también en español, ¿no? No nada más como que hablar mientras él habla y cierro la boca cuando él la cierra, sino sentir como toda esa parte en la que él se sentía como de ya caí bien bajo, ¿no? Por no poder revelarme ante mi papá e imponerme y decir, yo quiero mi carrera solo, no quiero estar cargando con mis hermanos, aunque no signifique que odie a los hermanos, simplemente pues la independencia, ¿no? De hecho hay una parte en la que él dice, quiero ser independiente como lo es cualquier persona. Y creo que ese accidente fue como un tropiezo para él que sacó adelante, lo pudo sacar adelante, salió adelante con respecto a todo eso. Pero justo esa parte para mí es como muy, muy emblemática dentro de la película y sí se me hizo así lagrimita Remy cuando la doblé. Ya debería descansar, mamá. No tienes la culpa. Y después llegamos pues también a esta parte de empoderamiento que tiene cuando finalmente pues ya decide dar el paso, no dice nada, se espera al concierto y se empieza a despedir, su gira de despedida. Para ti, ¿cómo fue grabar pues justamente ya esta parte donde ya decide dar el paso, alejarse de su papá y decirle no, ahora soy yo, esto ya se terminó aquí? Fíjate que fue una de las partes que yo considero más complicadas. Una porque él tiene la energía muy arriba en ese momento. Viene de cantar, viene diálogo, canta, diálogo, y entonces cuidar mucho el match voice en ese momento era lo más importante para que no brincara y el público no sintiera inglés-español, y que dijera, se siente feo, sino realmente que sintiera una transición entre los dos idiomas sin que sonara abrupta para el oído, ¿no? Entonces, por un lado eso. Luego, la energía arriba. Todo el tiempo él está gritando porque pues él está en el concierto. Y aparte de que está proyectando mucho su voz, tiene la adrenalina que literalmente lo está haciendo respirar y respirar mientras está hablando. Entonces, en esa parte, yo tenía como mucho miedo de que se sintiera ese clic real de sentir que con mi voz estoy emulando a alguien sobre un escenario que le está hablando a miles de personas, que está cansado, que aparte en ese momento está reuniendo todo el valor para justamente desafanarse de las cadenas del papá. Entonces eran muchas cosas, o sea, mi cerebro estaba como trabajando mucho para que mi voz conectara en ese momento, y ya que lo vi ya terminado en la mezcla final, en la película, dije, ok, sí, lo estoy sintiendo, sí siento que hay un ajetreo ahí, tanto físico como emocional, y que aparte, pues, como dices, ¿no? O sea, al fin del día le dice al papá, ¿sabes qué? Córtalas, ya, hasta aquí, bye, cordón umbilical, ¿no? Entonces me encantó, y aparte, como fan y como observador de la historia, como que algo dentro de mí dijo, ¡ay, al fin, paz! Al fin lo logró decir, ya, bye papá, adiós. Entonces como que Javier Holguín el actor quería acercarse actoralmente y técnicamente a lo que estaba pasando, y Javier Holguín el fan sentía un gran alivio de que por fin ya le estaba diciendo al papá, déjame en paz. Han sido maravillosos estos 20 largos años y los amamos a todos. Y pues también cuando tenemos, digamos, momentos donde él empieza a tener, pues, reacciones, ¿no? Como cuando está componiendo canciones. Escuchamos los chasquidos, pero él también con la boca está haciendo, pues, los ritmos, lo está llevando. ¿Esos los grabaste o eso se tuvo que quedar en pista? Pasa luego de repente, y ocurre mucho en doblaje, que al final del día como que tenemos esta cuestión de que tenemos como un mapeo de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer. Pero en ocasiones nos piden que se grabe todo y ya se decide posteriormente en postproducción qué se termina quedando y qué no. Yo hice, por ejemplo, cuando estaba grabando lo de Off the Wall, uno de los del inicio, y si te soy honesto, de repente las mezclas son tan buenas que yo a la fecha no sé si quedó mi o al final es el de Jafar. Pero esta parte de los chasquidos costó un montón de trabajo, pero todos los cubrimos. Todos. Pero ahí sí ya no sabría decirte, porque como estamos hablando de pequeños sonidos, cuáles son míos y cuáles son de Jafar.
Lo que sí se quedó completamente mío es la parte de del tarareo cuando está subiendo la escalera y va hacia su cuarto y ve como que los cuadros y le da la vuelta a un pasillo y entra y se encuentra con el papá. Toda esa parte también la cuidamos mucho, pero se terminó quedando completamente mi tarareo. Entonces, de repente son cositas que al final termino descubriendo hasta que ya la veo, ¿no? Y aún así me cuesta trabajo afinar muy bien el oído y decir, ay, ¿es el mío o no es el mío? Porque una de las cosas que me aplaudía mucho Arturo, el director, Arturo Mercado Jr., me decía, es que no inventes, de repente lo haces y no sé en qué parte ya eres tú o es Jafar cuando están gritando o cuando estás tarareando. Y yo le decía, ay, pues muchas gracias, ¿no? O sea, evidentemente, cuando ya se escucha una palabra en español, se sabe evidentemente que soy yo, pero en las reacciones que literalmente se empatan, no sabría decirte exactamente qué momentito se quitó y qué momento se quedó. O sea, sobre todo en esto que preguntas específico de los chasquiditos. Pero sí me acuerdo muy bien de esa escena, que si los grabamos todos, ya no supe si se usaron todos. Pues ya habrá que esperar cuando salga la versión en digital para hacer la comparación, pero seguramente también ahí va a ser complicado como decir, sí, claro, este sí y este no. Sí, sí, sí. Pues bueno, Javier, te quiero agradecer muchísimo por darnos un poco de tu tiempo para hablar de esta película que pues sí, varios esperamos ya por bastante tiempo. Le ha ido muy bien, parece que viene en la parte 2, entonces esperemos que nuevamente te vuelva a tocar y que podamos volver a escucharte como el rey del pop. Ay, muchas gracias. Sí, afortunadamente le ha ido muy bien y estoy muy contento por eso. No, pues muchas felicidades, Javier. Y pues ya nada más para terminar, no sé si te gustaría saludar a los amigos de Desdoblando el Doblaje. Ya tiene años que... Ya sé, sí, sí, sí. O sea, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, pero bueno, yo estoy contento de aquí. Saludos a todo el público de Desdoblando el Doblaje. Soy Javier Holguín. Estoy muy contento por esta entrevista y pues siempre dispuesto a estar con mis amigos de Desdoblando el Doblaje.